¿Qué tal, chicos? Pues bueno, bienvenidos nuevamente a este segundo bloque de esta primera sesión virtual y vamos a continuar platicando un poco sobre los efectos de la terapia cardiovascular. Definitivamente este es un tema que en lo personal me agrada bastante, es uno de mis temas favoritos y es uno de los temas en donde definitivamente dentro de mi práctica profesional y teórica más me he enrolado y más me he interesado por indagar. Voy a hablarte el día de hoy de 20 efectos terapéuticos que promueve la rehabilitación cardíaca. En este contexto quiero dejar claro que no es que existan únicamente 20 efectos, no es como que exista un compendio, un manual, algún libro o algún artículo en donde se escriban de manera escrupulosa 20 efectos terapéuticos de la terapia cardíaca. Más bien, esta conclusión o esta cantidad está condicionada a el tiempo que yo he invertido investigando sobre terapia cardíaca y son los diferentes efectos que yo por lo menos he encontrado y he considerado los más importantes y que al final, de manera cuantitativa, sacando números, pues bueno, me da 20 efectos terapéuticos de la terapia cardíaca, pero posiblemente hay más, posiblemente a lo largo de los años han surgido más y posiblemente en los próximos años venideros, pues seguramente habrán más efectos todavía documentados científicamente sobre los efectos de la terapia cardíaca. Entrando entonces pues bueno, en materia, vamos a platicar de los primeros y en esta lista de efectos terapéuticos encontramos, abriendo justamente la lista, la disminución de la presión arterial. Se ha visto que la terapia cardíaca promueve una disminución sustancial de la presión arterial, siendo esta de entre 10 a 20 milímetros de mercurio de forma media. Se ha visto sobre las diferentes presiones que la presión sistólica responde más favorablemente ante el estímulo de la rehabilitación cardíaca. Recordemos que la presión sistólica es aquella que oscila entre los 110 y 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica es aquella que oscila entre los 70 y 80 milímetros de mercurio de manera ordinaria. A nivel de los diferentes estudios y reportes se ha visto que ambas disminuyen favorablemente, pero cuando se hace un análisis comparativo, se ha visto que la presión arterial sistólica tiende a disminuir más que la presión arterial diastólica. En el segundo punto encontramos a la frecuencia cardíaca. Los reportes también han documentado que la frecuencia cardíaca disminuye gradualmente a medida de que el paciente hace terapia física cardiovascular. En el tercer punto encontramos al volumen máximo de oxígeno. Los reportes han demostrado que el volumen máximo de oxígeno incrementa de manera favorable a medida de que el paciente realiza actividad física programada como parte de su tratamiento de la rehabilitación cardiovascular. El volumen máximo de oxígeno, para contextualizarlo de una manera general, pues bueno, podemos decir que es la cantidad máxima de oxígeno que los diferentes tejidos son capaces de captar. Entendiendo los diferentes tejidos, especialmente nos interesa entender los tejidos periféricos, especialmente el tejido muscular. El tejido muscular es definitivamente una población ística, una población celular que se va a beneficiar del oxígeno. Entonces, los diferentes reportes, como bien lo comento, han demostrado que la capacidad de absorción del oxígeno que los pulmones promueven y la capacidad de absorción que los diferentes tejidos periféricos pueden llegar a generar hace que la enfermedad cardiovascular mejore definitivamente el pronóstico. Y lo mejora porque recordemos fundamentalmente que el corazón es también definitivamente un músculo. Bien, en el lugar número 4, pues encontramos que la terapia cardíaca ha demostrado también que mejora la activación de las de His y de los mecanismos de conducción eléctrica del corazón. ¿Sí? Situaciones o patologías en donde el paciente vea mermada la capacidad eléctrica de las diferentes estructuras y componentes cardíacos en orden eléctrico, pues van a mejorar paulatinamente a expensas de que el paciente hace actividad física. En el siguiente elemento encontramos que existe también un desplazamiento del umbral isquémico. Y vamos a entender un poquito esto de la siguiente manera. El umbral isquémico usualmente lo encontramos en pacientes con enfermedad cardiovascular de orden isquémico. ¿Qué es una enfermedad isquémica? Pues una enfermedad isquémica cardiovascular es una enfermedad en donde el corazón empieza a tener necrosis miocárdica, necrosis de los tejidos. Esta necrosis, ¿por qué se da? Bueno, se da fundamentalmente porque
el riego sanguíneo y la perfusión sanguínea se ve comprometida. Esto por diferentes causas, posiblemente las causas en la generalidad tienden a ser causas arteriales, especialmente alteraciones o patologías arteriales. Las arterias se comprometen, la perfusión deja de desarrollarse de forma adecuada, el tejido deja de recibir sangre, deja de recibir oxígeno, deja de recibir nutrientes y paulatinamente va a empezar a entrar en senescencia, va a envejecer, se va a comprometer y va a terminar en necrosis. Básicamente, esta necrosis nos va a dar lo que entendemos de manera cotidiana como enfermedad isquémica. ¿Sí? La enfermedad isquémica de manera clínica se va a manifestar a partir de una ventana clínica que se conoce como angina de pecho. La angina de pecho, digamos que es un cuadro el cual se manifiesta a partir de dolor retroesternal, a partir de diaforesis, es decir, mucha sudoración, dolor retroesternal que puede generar una, un dolor radicular, especialmente a nivel de miembro superior izquierdo, pero también puede irse directamente a miembro superior derecho, posición flexora, y son algunos de los datos característicos que la angina de pecho puede llegar a promover. Eventualmente, cuando tenemos algún paciente que manifiesta datos de angina de pecho, pues tenemos obligadamente que pensar en enfermedades isquémicas. ¿Sí? Usualmente, cuando hablamos de una enfermedad isquémica, la enfermedad isquémica se ve manifiesta o se ve incrementada cuando el paciente hace actividad física. Eso quiere decir que si el paciente tiene una enfermedad isquémica y de pronto se pone a correr, porque a lo mejor no se imagínate que el camión iba avanzando y el paciente intenta alcanzarlo, seguramente en ese momento el paciente va a manifestar una angina de pecho ocasionada por una enfermedad isquémica, porque está alcanzando justamente en ese momento el umbral isquémico. Entonces, de alguna u otra manera, el umbral isquémico es el punto máximo de tolerancia que el corazón tiene cuando éste presenta una enfermedad isquémica. Esta enfermedad isquémica ya le generó necrosis. ¿Sí? Es como el punto máximo, el punto más alto en cuanto al potencial que el corazón puede llegar a tener. Cuando hablamos entonces de que la rehabilitación cardíaca promueve o desplaza el umbral isquémico, hablamos de que una vez que el paciente hace actividad física, el umbral isquémico incrementa. ¿Sí? En ese sentido, el paciente tiene más tolerancia, el paciente tiene mejores características funcionales para tolerar el esfuerzo. ¿Sí? Y esa actividad o esa acción física que cotidianamente al paciente le generaba angina de pecho, le generaba dolor retroesternal, ya no se la va a generar bajo esas determinadas circunstancias, ¿sí? Porque ya movimos, repito, ya incrementamos el potencial funcional del corazón y del propio paciente, ¿va? A eso me refiero fundamentalmente con desplazamiento del umbral isquémico. En el siguiente elemento tenemos que hay una mayor capilarización del músculo estriado. Recordemos que el corazón, especialmente el miocardio, contiene una proporción grande y mayoritaria de músculo estriado. En ese sentido, cuando hablamos de capilarización, hablamos de que el corazón puede formar nuevos capilares que estén promoviendo una mejora de la perfusión. El músculo, por ejemplo, cuando está necrótico, cuando está isquémico, cuando recién se infartó, se va a beneficiar definitivamente de la capilarización del músculo estriado, especialmente en vías de evitar que ese infarto se haga más extensivo, porque hay que aclarar algo. Usualmente un evento isquémico, una zona isquémica, no tiene forma de regresión. Es decir, una vez que el paciente ya tiene isquemia, una vez que el paciente ya está necrótico, una vez que el paciente ya presentó algún infarto de alta extensión, usualmente no hay regresión. ¿Sí? Sin embargo, sí puede haber una progresión y sí puede empeorar justamente el pronóstico. Entonces, lo que hacemos muchas veces en terapia cardíaca, pues es evitar justamente la progresión de la extensibilidad de una lesión isquémica en el corazón del paciente, ¿va? Entonces, capilarización del músculo estriado obedece a un aumento en la presencia y número de capilares que van a mejorar la perfusión sanguínea del corazón, ¿sí? En el siguiente elemento tenemos un incremento del volumen sanguíneo, especialmente un incremento a expensas de hemoglobina. ¿Sí? Se ha visto en diferentes estudios que la rehabilitación cardíaca promueve un incremento de hasta 40 a 600 mililitros de volumen sanguíneo
y que un gran porcentaje de todo este volumen corresponde justamente a hemoglobina. Esa indicación arcaica de que el paciente con anemia no podía hacer ejercicio, definitivamente hoy por hoy está completamente derrocada. Hoy por hoy sabemos que si queremos promover un aumento en las concentraciones de hemoglobina, tenemos definitivamente que proponer y establecer un protocolo terapéutico adecuado para que el paciente haga actividad física y se va a beneficiar o se va a beneficiar. ¿Sí? Entonces, pues bueno, por ahí tenemos un elemento que tenemos que tomar en cuenta. De este temita surgen varias preguntas, ojalá en este momento en su cabeza estén revoloteando muchas de ellas y en la sesión virtual me las hagan llegar. Hay una cosa que usualmente en clases presenciales siempre me preguntan, que tiene que ver con el cómo es que esto se da, es decir, por qué es que incrementa el volumen sanguíneo, quién interviene, qué ocurre para que esto pase. Y hay una cosa muy interesante que, hay que resolver sobre eso. Voy a dejar estas preguntitas, repito, como entre paréntesis para que el día de la sesión en vivo me pregunten justamente cómo es que esto se da y por qué es que esto se da. Es súper interesante los mecanismos de acción que ocurren para que eso se pueda llegar a promover. Y pues bueno, algunos otros efectos, hay angiogénesis, se ha observado a nivel cardiovascular que una vez que el paciente ha tenido, por ejemplo, un infarto, la terapia cardíaca promueve angiogénesis. ¿Qué es angiogénesis? Crecimiento de nuevos vasos. ¿Sale? En el otro lado, cuando hablábamos de capilarización, hablábamos propiamente de capilares, acá hablamos ya más extensivamente de vasos. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que representa una condición arterial antes de la angiogénesis y por acá estamos observando cómo es que cambia justamente la rama vascular ya cuando hemos generado angiogénesis. Y esto, pues bueno, se ha visto, repito, en muchos estudios de terapia cardiovascular. Mejora el consumo miocárdico de oxígeno. Ya decía al principio que mejora el volumen máximo de oxígeno. Entonces, el hecho de que mejore también el consumo miocárdico de oxígeno, pues es dependiente del incremento en el volumen máximo de oxígeno. Entonces, en este contexto, el corazón, los pulmones, así como jalan más oxígeno e incrementan la capacidad funcional, el mismo corazón se hace mucho más efectivo, se hace mucho más capaz para estar absorbiendo de manera mucho más adecuada el oxígeno que este pues va a estar recibiendo. En el siguiente punto tenemos una disminución de la inflamación del endotelio, que ese es un punto también bastante importante. En la plataforma les dejé justamente un artículo, viene en inglés, pero creo que no van a tener tanto problema para poder comprenderlo. Me encantaría que lo leyeran. De hecho, la recomendación total es, recomendación casi indicación es que lo descarguen, que lo lean, y en la siguiente sesión en vivo lo podemos dialogar y podemos hablar justamente de qué es el endotelio y qué es la inflamación endotelial y qué relación tiene en terapia cardiovascular. Definitivamente es de las cosas más importantes que tenemos que entender cuando hacemos terapia cardiovascular. ¿Qué es el endotelio? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo compone? Y todo ese tipo de situaciones. Entonces, tienen por ahí entonces algo de tarea en relación a la lectura que está ahí en la plataforma. Pues bueno, esta imagen me gusta bastante, es una imagen que nos representa justamente al infarto, a la enfermedad isquémica, a la necrosis justamente tisular. Aquí observamos un corte obviamente de un corazón diseccionado, de un corazón de un cadáver, en donde estamos observando diferentes formas de infarto, especialmente estas formas de infarto se relacionan con diferentes cronologías. Aquí, por ejemplo, de este lado, aquí abajito observamos un infarto que tiene en cuanto a la apariencia, una apariencia un tanto más blanca, un tanto más, sí, vamos, más blanca, más clara definitivamente. Tenemos por acá un infarto que ya se considera como infarto subagudo, esto es, ya han pasado días, posiblemente semanas, y adquiere este tipo de condiciones. Y por acá de este lado tenemos un infarto que se tipifica como un infarto agudo. Son las diferentes formas adaptativas que el propio tejido va adquiriendo a expensas de las lesiones miocárdicas que puede estar sufriendo. Y a esto me refería justamente hace un momento que hacía referencia yo que usualmente el infarto no tiene una forma de regresión, ¿sí? De pronto solemos como, esto creo que es hasta incluso un poco cultural y un poco mal informativo,
en el sentido de que solemos de pronto pensar que el infarto puede ser curable. De pronto tenemos algún paciente que tiene algún evento cardiovascular y que de pronto se va de alta y se va de alta después de un diagnóstico de infarto y pensamos que ya la libró y que prácticamente ya no hay ningún tipo de riesgo, y la realidad es que no es así. La realidad es que de todos modos los riesgos existen porque prácticamente el tejido cardíaco queda en estas condiciones. Y pues bueno, por acá otra imagen, una imagen también representativa pues de un infarto. ¿Va? Ahí echen un ojito. Bien, continuando con los efectos cardiovasculares, con los efectos terapéuticos de la rehabilitación cardíaca, pues tenemos un aumento en el colesterol HDL, tenemos una disminución del colesterol LDL, que en este contexto seguramente también saldrán dudas en la sesión virtual en vivo en relación a estos diferentes colesteroles. No existe únicamente una forma de colesterol, existen diferentes formas de colesterol. Erróneamente a uno le llamamos bueno y a otro le llamamos malo. Realmente no existe o no tendríamos que tipificarlos de esa manera. Ambos tienen efectos buenos para la salud, ambos tienen efectos positivos para la salud. El problema tiene que ver muchas de las veces con el desbalance de estos. Usualmente digamos que el colesterol LDL se relaciona con eventos un tanto más benéficos para el organismo, y el colesterol LDL, cuando lo encontramos en cantidades elevadas a nivel de las concentraciones sanguíneas, usualmente se relaciona con muchas enfermedades, especialmente en este caso con la arteriosclerosis o la disfunción endotelial. Por eso fundamentalmente es que se le da como esa etiqueta, ¿no? De bueno o malo, pero en realidad no es que uno sea bueno y que otro sea malo. Sin embargo, los efectos de la rehabilitación cardíaca favorecen porque aumentan el HDL, que como les decía, tiene efectos benéficos a nivel de la salud, y disminuyen el LDL. ¿Sí? Digamos que mantienen como ese equilibrio adecuado, ese equilibrio esperado. Hemos visto también que la rehabilitación cardíaca disminuye la hipertrigliceridemia, los triglicéridos en sangre disminuyen también paulatinamente a expensas de que el paciente hace terapia cardíaca de forma programada. Y definitivamente cuando hablamos de los triglicéridos, cuesta trabajito bajarlos, y la terapia cardíaca hoy por hoy es una gran herramienta de ayuda que colabora justamente con esta disminución de las cantidades séricas de los TGL. Bien, en cuanto a efectos de la rehabilitación cardíaca, continuamos con los efectos de antiagregante plaquetario. Actualmente hemos visto que la terapia cardiovascular también tiene efectos a nivel de antiagregante, a nivel de efectos de componentes antiagregantes plaquetarios. ¿Qué es un antiagregante? Pues un antiagregante, un efecto antiagregante es aquel que se relaciona con una mejor fluidez de los componentes sanguíneos. Cuando tenemos una mayor agregación plaquetaria, usualmente relacionamos o tenemos que relacionar esta agregación plaquetaria con trombos, con formación de trombos. A medida de que tenemos efectos más antiagregantes, pues quiere decir que tenemos un menor riesgo de generar algún trombo, ¿sí? Tenemos también que aumenta la cantidad de catecolaminas, es decir, de hormonas que van a tener diferentes funciones a nivel del sistema cardiovascular. Y un efecto que particularmente me gusta bastante y que seguramente también platicaremos de él en la sesión virtual en vivo, son los efectos relacionados con la sensibilidad a la insulina. Se ha visto que a partir justamente de actividad física programada y de rehabilitación cardíaca formal, podemos hacer que el paciente tenga regresión de la diabetes mellitus tipo 2, especialmente cuando el paciente recién está debutando como paciente con resistencia a la insulina. Y esto obedece fundamentalmente a una molécula que se conoce como GLUT4. ¿Sí? Podríamos, repito, en la sesión en vivo platicar más sobre el GLUT4, qué es, para qué sirve, cómo funciona y cómo se expresa a nivel molecular, a nivel genético. Finalmente, los últimos 4 efectos de la rehabilitación cardíaca es que corrige la disfunción endotelial o mejora la disfunción endotelial. Revísenlo, ya les decía en el artículo que les subí. Hay evidencia de que retrasa también el envejecimiento celular. Buena noticia para ustedes, buena noticia para mí, buenas noticias para Maribel Guardia. Y tenemos también que aumenta el umbral de la taquicardia, que vuelvo a lo mismo, ya hace rato mencionaba un poquito sobre umbral isquémico, pues en este contexto es igual, ¿no? O tiene relación a lo mismo. Cuando tenemos taquicardia, pues podemos justamente mejorar un poco el umbral o el tope máximo de tolerancia del paciente ante la taquicardia. Y finalmente,
efecto que por lo menos a mí me encanta y se relaciona mucho con el retraso en el envejecimiento celular, tiene que ver con los cambios genéticos asociados a la mejora en la integridad de los telómeros. Los telómeros son fundamentalmente el bastoncito final que tienen los diferentes cromosomas y el cual tiene como función darle estabilidad a toda la red cromosómica. Usualmente se asocia la integridad de los telómeros justamente con la juventud o la senescencia celular. Se ha visto que entre mejor integridad tengan los telómeros, más tardíamente envejecemos. Entre menor integridad tengan los telómeros, más rápidamente envejecemos. Esto desde un enfoque celular. Entonces, pues, si queremos ser jóvenes y si queremos tener una buena calidad celular, definitivamente hay que preocuparnos porque los telómeros tengan una buena integridad molecular. ¿Va? Entonces, pues bueno, son fundamentalmente los efectos más importantes de la rehabilitación cardíaca. Nos vamos a quedar justamente hasta aquí. Me quedo atento de cualquier duda y en la siguiente sesión virtual, pues bueno, seguiremos platicando al respecto sobre estos temas. Muchas gracias.